trágicas, ¿no? Crueles. Y bueno, y ahora hay esa onda de no enseñarles a los niños las crueldades, pero yo creo que no, que tienes que contar los cuentos como son, ¿no? ¿Estás en desacuerdo con esa corrección política a la que han sido sometidos? Por ejemplo, los maravillosos cuentos de Hans Christian Andersen. Imagínate, sí. Imagínate que hay gente que me dice, no he podido terminar tu libro porque muchas cosas de sórdidas. Yo le digo, ¿sórdido? O sea, y en verdad tú no lo ves porque fue una cosa que ocurrió, ¿no? Había un televisor en cada casa, no era que yo tengo uno, tú tienes otro. Todos teníamos que ver la misma película o turnarnos. Y él me contaba, yo en uno de los relatos cuento lo del televisor en mi casa, que mi hermano puede ser un dictador, y él me dice, a nosotros también nos pasó que mi papá pudo comprar el televisor en blanco y negro y todos los vecinos venían, entonces empezamos a cobrar entradas. Fue un gran desarraigo, fue un tremendo, ¿no? Nos chocó tener que mudarlo porque mi papá lo cambiaban de trabajo porque perdió ese trabajo y tenía que empezar con otro. El proyecto que hice sobre los niños de Chernobyl que fueron a Cuba para curarse del cáncer, se desarraigaron por una condición, una explosión nuclear, ¿no? Que no tenía nada que ver con ellos y que nadie los ayudó. O sea, terminaron yéndose hasta un país tan lejano como Cuba. Eso es algo increíble, ¿no? Diferentes culturas, diferente idioma, muchos llegaron solos. Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. También mueren los lugares donde fuimos felices, dice Julio Ramón Ribeiro en Prosas Apátridas. O, en este caso, cambian los lugares donde alguna vez fuimos felices y las circunstancias, a veces, por más grises que sean, pueden adquirir cierto dulzor, como en este caso. A la izquierda, en el desvío, de Sonia Canlife, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Y bueno, de tener la suerte de poder presentar mi libro en tu programa. No, yo feliz de conversar contigo porque es la primera vez que veo que una serie de historias están tan bien hilvanadas y que la protagonista va desarrollándose tanto que realmente conmueve. Te quería preguntar esto porque el título justamente es bastante sugerente. A la izquierda, en el desvío. Dije, ¿es un título casual? ¿Es un título colocado adrede? ¿Cómo fue la génesis? Mira, estábamos en la búsqueda del título y el editor de Planeta me decía, tiene que ser un título que te lleve a ese lugar. Entonces yo decía, bueno, no puedo poner Paramonga, porque ya es muy obvio. Entonces si pusiera Paramonga, le digo, y si le pongo un subtítulo que diga a la izquierda en el desvío a Huaraz, y él fue el que me dijo, no, a la izquierda en el desvío es el título perfecto. Y realmente sí, porque cualquier persona que sea del norte chico, sabe perfectamente dónde se sitúa Paramonga. Entonces, pero también está situado en época de la reforma agraria. Digamos que la reforma agraria es lo que hace avanzar a las historias, pero la verdadera protagonista es esta niña que va contando su historia de su vida en una cooperativa azucarera. En una cooperativa, exactamente. Ya nosotros nos mudamos en el año 71, ¿no? La reforma agraria había sido ya en el 69. Entonces llegamos en los principios y mi padre llega como gerente de la cooperativa azucarera. Sí. O sea, pero antes habían vivido en otros lados, me estabas comentando. Sí, de muy chiquitos, bueno, yo nací en Andahuasi, en Sayán, después vivimos en Cayaltí, mi papá también ha vivido en Tumán, y bueno, regresamos a Lima, y en ese regreso a Lima ya volvimos a Paramonga, ¿no? Entonces sí, habíamos ya tan chiquitos, pero habíamos tenido un trote familiar por todos lados. Pero el universo, o sea, de este libro se desarrolla justamente en esa cooperativa. Sí, se desarrolla en la cooperativa azucarera Paramonga, pero hay dos cuentos que son de Chaclacayo, porque mi papá cuando nos trae a Lima, piensa que ir de frente a la ciudad iba a ser muy brusco para nosotros. Entonces decide pasar 2 años en Chaclacayo. Entonces hay dos de los cuentos que los hago ahí, ¿no? ¿Y por qué decidió justamente establecer ese punto intermedio? O sea, ¿eran muy felices en Paramonga en ese momento? ¿O contrastaba demasiado con la realidad que vivía Lima en ese momento? Nosotros en verdad en Paramonga éramos muy felices, muy libres, ¿no? O sea, los niños andábamos sin zapatos, todo el día estábamos en el club o regresábamos al colegio que daba frente a la casa. Todos eran tíos y tías, era como una comunidad enorme, ¿no? Y creo que mi papá pensó que mudarnos a Lima, a un departamento, porque el departamento en el que finalmente nos mudamos a Lima era muy pequeño, entonces éramos 6 hermanos y dijo, no, este
proceso de transición va a ser muy fuerte para estos chicos. Mejor nos mudamos a Chaclacayo y hacemos este punto medio, ¿no? Que también es un punto medio alegre, ¿no? Chaclacayo, bastante Sí. sol, es como que el clima ayuda bastante. No te hace sentir tanto la diferencia. Y también tiene ese tipo de vida. La ciudad de Chaclacayo en sí también conocías a todo el mundo, todos eran tíos, todo el día caminabas por las calles. Lo único que a nosotros nos trajeron a estudiar a Lima, entonces sí era medio complicado porque teníamos que 5 de la mañana salir, mi papá, ay, estoy tarde, y nos dejaban en el paradero de Santa Anita, cojan su comida, regresen, una locura. 5 de la mañana. 5 de la mañana, sí. ¿Y cómo eran esos trayectos? Pucha, tremendos. ¿Te imaginas Vitarte? Siempre había un muerto, un atropellado del pente que se había caído, mi papá que se peleaba con el camionero. Un desastre. Pero llegaban al colegio. Pero llegábamos. Y muchas veces, como te digo, nos dejaban en el óvalo de Santa Anita y decía, ahora tomen su comida. Nos íbamos en el comida al colegio. ¿Y esto fue abrupto? ¿O de un momento a otro te viste en la responsabilidad también de tomar un transporte, ir al colegio y todo? Sí, totalmente. Nosotros toda la vida habíamos ido caminando. ¿Te imaginas que vivíamos literalmente al frente del colegio? Con decirte que siempre llegaban, por lo menos yo llegaba tarde, porque esperaba que toquen la campana y corría al colegio. Si me encontraba el profesor de conducta me bajaba 20 puntos. O sea, al final mi libreta ya no era 100 puntos, ya no tenía ni un punto a favor. Y, o sea, y ese tránsito de tener que subirte a un transporte público, llegar al colegio, pelear con la hora, y en fin, Sí, era tremendo. Era tremendo, creo que sí. Y al comienzo fuimos en una movilidad, que cuento en el cuento del ahogado. Pero la movilidad era desastrosa, entonces preferimos irnos en el micro que en la movilidad, sí. Ujú. En el micro de la movilidad, que también es otro pequeño microcosmos, Otro ¿no? pequeño microcombi, pero con personajes dentro de la combi que comienzan a hacer bullying, fastidian a un niño, fastidian al otro. Entonces el viaje era mucho peor que ir en el micro de la calle, ¿no? O sea, ¿era peor, dice? Sí, era peor, claro. Por eso nos salimos de la movilidad, porque en realidad... Salieron espantados de la movilidad. Espantados de la movilidad. No sé si has leído el cuento del ahogado, pero ahí te puedes dar cuenta de lo que era la movilidad. No, o sea, de hecho, muchos de los cuentos tienen esa esencia de ir viendo cómo cambias de perspectiva a lo largo del tiempo, al punto de el primer cuento abordar justamente cómo es que un garaje puede transformarse en un circo, Sí. y ahora me dices, ese garaje era muy pequeño. O sea, la casa era pequeña. La casa era pequeña, sí. O Nosotros sea, pensábamos ¿cómo que era ¿cómo inmensa. transformas eso en un circo? Con la imaginación de los niños. Yo creo que no necesitas mucho espacio en un cuadra. Bueno, entraba un carro, tampoco era enano, ¿no? Pero yo creo que los niños tenemos esa capacidad, ¿no? De hacer que todo parezca gigante. Ahora que volví a Paramonga el fin de semana, veíamos las calles, veíamos el mismo colegio, nuestra casa, qué chiquito en realidad era todo, ¿no? El mismo club bowling que para nosotros era gigante, el comedor, los columpios. Bueno, ahora lo veíamos chiquitito. Sí. O sea, claro, cambias de perspectiva, crecen las personas. ¿Tú crees que hemos perdido quizás un poco la capacidad de imaginar cuando crecemos? Yo creo que no hemos perdido la capacidad de imaginar porque si no, no hubiera podido escribir el libro, No, porque claro. creo que tiene también mucha de ficción, autoficción, ¿no? Lo que pasa es que cuando eres niño, eres más pequeño, obviamente todo te parece mucho más grande y además en tu fantasía tú generas todo este mundo. Por ejemplo, yo pensaba que mi muñeco Pepe estaba vivo. Me costó mucho entender que era muñeco y que no, o sea, yo lo hacía participar de todo. Es más, ahora nos fuimos a la playa en Barranca y me acordaba, y acá traía mi muñeco Pepe y me preocupaba un montón que no se ahogue en el mar, imagínate, era como, si te das cuenta en el libro hay mucho cuidado hacia el Pepe, ¿no? Que era como un hijo. Claro, yo te lo decía Sí. básicamente porque muchas personas suelen decir, un artista es un niño que creció bien. Ah, sí, puede Claro, ser. porque Puede todavía ser. tiene la facultad de imaginar. Sí. Y siento, o sea, que para la actualidad y muchas personas, la creatividad está limitada bajo parámetros. Ahora, por ejemplo, en el que hablábamos de los colegios, a la creatividad le ponen rúbrica, le ponen una tasa de evaluación. Sí. Y digamos que ahora crecemos un poco con esos parámetros. Sí. Tú te desarrollaste también como artista plástica. Sí, pero yo primero fui profesora, no sé si sabes, pero mi primera vocación fue maestra de educación inicial. Ujú. Y fue una vocación que me fascinó, no es que yo decidí mal, no, trabajé muchísimos años, tuve un nido, por eso me interesa mucho el mundo de la infancia y capaz tenga esa capacidad porque he convivido muchísimo con niños, ¿no? Aparte de mis hijos, he tenido esa oportunidad de ser maestra. Y después me fui a vivir fuera por circunstancias de trabajo de mi ex esposo. Viví en varios países y ya cuando estuve en Brasil dije, no puedo seguir así, o sea, tengo que estudiar de todas maneras ya la carrera. Y me gustaba el arte, pero nunca había sido de frecuentar museos ni galerías en Lima, ¿no? Ya fuera sí. Y bueno, y estudié las dos carreras allá. Entonces no era como que desde el comienzo fui artista, ¿no? Ujú. Fue todo un proceso.
Tanto así que me interesa mucho la memoria, el archivo. No estoy muy pendiente de lo que está de moda, lo que sirve para poner en una casa y queda bonito. Mi onda va mucho más por este tema de trabajar la memoria. Sí, de o buscar sea, todo tipo de archivos y eso me fascina, ¿no? bueno, de hecho Stephen King dice también que los mejores educadores son artistas, justamente. Sí. Porque tienes que comunicar un mensaje, hacerlo legible y a niños aún más. Hay muchas metáforas relacionadas incluso a lo que significa la poesía, al igual que el arte en sí misma, ¿no? Porque la poesía con pocas palabras te dice muchas cosas. Sí. El arte también. Y la literatura infantil también. O sea, tiene que explicarle a un niño qué cosa es el significado de determinadas cosas. Y eso me parece fascinante. Bueno, los cuentos nacen así, ¿no? Los cuentos antiguamente eran para adultos. La Claro. Cenicienta, Blancanieves, todos era para enseñarle al pueblo cómo se debería comportar. Hansel y Gretel, todos traían ese mensaje a través del terror, del miedo, del buen comportamiento dentro de una sociedad. Entonces el traslado es poco, ¿no? O sea, sigue siendo prácticamente lo mismo, solo que vas utilizando otras herramientas. Y eran historias terribles, cruentas, Terribles, ¿no? totalmente, trágicas, ¿no? Crueles. Y bueno, y ahora hay esa onda de no enseñarles a los niños las crueldades, pero yo creo que no, que tienes que contar los cuentos como son, ¿no? Estás en desacuerdo con esa Sí. corrección política a la que han sido sometidos, por ejemplo, los maravillosos cuentos de Hans Christian Andersen. Imagínate, sí. Yo pienso que no, que se deben contar como se escriben. Lo que tienes que esperar es que el niño tenga la edad adecuada. No le vas a torturar a un niño de 3 años con un cuento así de terrorífico, ¿no? Pero si ya creció, también los niños siempre están buscando el límite, ¿no? Siempre están buscando la forma de encontrar una contención para sus ideas macabras, porque los niños, esencialmente, hay muchísimos que si les das cuerda o si los dejas sin límites, pueden hacer cosas tan salvajes como el cuento de galvanismo. Totalmente, Sí. pues, ¿no? O sea, hay cierta crueldad dentro de la infancia, ¿no? Totalmente. Y sobre todo esa crueldad que puede ser hacia los insectos, pero también puede ser hacia los otros niños. Por eso ves esos casos tan graves de bullying, ¿no? Porque realmente pueden ser capaces de chancar y chancar y chancar. Entonces hay que estar siempre muy pendiente de eso. Ahora, por ejemplo, tú contabas en una entrevista también, o sea, que tú no eras consciente a propósito de las diferencias que habían porque vivían también en pequeñas burbujas. Exacto. Pero una burbuja es una pompa de jabón, en cualquier momento se Ajá. revienta y de pronto alguien te dice algo, la burbuja se rompe y cambia el mundo para siempre. Sí. Ahora, lo bueno es que como ya había sido la reforma agraria, ya el colegio era un colegio público. Entonces los niños venían del pueblo, de la playa, que había como un asentamiento humano. Entonces sí era muy mezclado. No creas que era así como solamente los hijos de los ingenieros. No, el colegio era público. Entonces, pero sí me acuerdo de una circunstancia que fue graciosa. Acabábamos de llegar. Yo me sentía una niña, pero cuando estaba cruzando la pista, salió un chiquito por la ventana del bus y me gritó gringa machichi, saca tu pichi para hacer ceviche. Y yo decía, soy gringa, o sea, no tenía esa conciencia porque yo venía de Lima, de mis primos, mis hermanos, ¿no? Y de repente alguien me grita gringa. No, entonces era como reconocerme. Bueno, y al final es mi apodo familiar, después fue gringa, ¿no? O sea, muchos de mis primos me decían la gringuita. Pero fue gracioso porque ese es un shock cultural, ¿no? Que alguien te pueda gritar gringa machichi del bus, era como... O sea, en ese momento te reconociste. En ese momento dije, sí, pues soy gringa, sí. Pero tú sabes que como la Grace había sido la empresa americana que había estado en Paramonga, el término gringo tenía también otra connotación, ¿no? Entonces sí, es como vas encontrando tantas... no sé, referencias, tantas cosas alucinantes que las vas percibiendo de a pocos. Claro, porque sí. el término gringo es green go home. Green go home, exacto. Claro, o sea, gringo es green go home. Y me acuerdo que en algunos muros en Paramonga decía green go, ¿no? Entonces era como, sí, loquísimo que alguien me hubiese podido gritar algo para fastidiarme, obviamente, ¿no? Del bus escolar. Yo tendría 6 años, entonces me reconocí pues como la gringa. 6 años tenías cuando pasó eso. Sí, creo que entre 5 y 6 años, porque era bien chiquita. Sí. Pero claro, o sea, a esa edad quizás uno no nota ese tipo de cuestiones, pero hay pequeñas diferencias que se van marcando. Las loncheras, por ejemplo. Ay, las loncheras, bueno, nosotros, mi mamá nos mandaba hamburguesa y otros niños podían llevar cuy y papa, sobre todo en los paseos, ¿no? Pero yo siempre tuve esa curiosidad que quería que me inviten lo que ellos estaban comiendo y así íbamos intercambiando. Pero claro, las costumbres son distintas, sobre todo en las comidas, muchísimo, sí. Y también, o sea, las fobias y las alergias, sobre todo, ¿no? Sí, o sea, bueno, la verdad es que el tema de la alergia,
nosotros estábamos prohibidísimos de ir a la playa, porque la playa queda al final de los chalets, pero los residuos de las fábricas de PVC y de álcalis iban directamente a la playa, cosa que nosotros no sabíamos. Me acuerdo que había una espuma amarilla muy densa y mi hermano mayor estaba con nosotros. Imagínate, 6 niños, el mayor en ese momento tendría 12 años y los menores 2 y 3 o 3 y 4. Entonces yo me acerco y la verdad es que tenía mis zapatos ortopédicos, era media torpecita y me caigo a la espuma que era altísimo, ¿no? Y digo, bueno, voy a nadar, pero el nadar en una espuma como esa lo que hace es hundirte más. Y yo escuchaba las voces de mis hermanos arriba, pero no podía salir hasta que mi hermano me jala y bueno, salgo y después con el tiempo yo desarrollo una alergia en las manos, que yo nunca supe por qué era esa alergia y la tenía en las manos y en los pies. Pero cuando nos mudamos a Lima, mi mamá me lleva donde un curandero, esos basurtos se llamaba, que te curaba con la imposición de mano. Y yo, bueno, le di el crédito a él, ¿no? De que él me había curado y me había salvado. Pero cuando he escrito el cuento y he investigado qué cosa había en esa espuma y me di cuenta que había mercurio y leí que el mercurio produce esas alergias, dice, claro, yo no solo me curé porque el santero me puso a las manos, sino me curé porque salí de Paramonga, me mudé de ese ambiente que estaba contaminado, ¿no? Y que a mí particularmente me caía pésimo. Claro, y en tiempos donde todos los desechos eran arrojados al mar, además. Totalmente, y la piscina tenía full cloro, entonces había como que la conciencia sobre el medio ambiente yo creo que no existía como existe ahora, ¿no? Ahora Paramonga está diferentísimo, están muy preocupados por toda esa cuestión del medio ambiente, como todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, te decía que me parecía curiosísimo el hecho de que justamente esta alergia que se presentara en las manos sea finalmente el disparador para hacer lo que haces ahora también, que es ser artista plástica. Utiliza las manos. Sí, eso es algo que tú me has hecho ver, ¿no? No le había dado esa relación, porque yo tenía mucha vergüenza de mis manos. Como se pelaban tanto y se abrían tanto, no quería que nadie me toque o mostrárselas a nadie, siempre estaba como escondiendo las manos, ¿no? Y como tú dices, ahora son muy importantes para mí, con eso produzco muchísimo, ¿no? Quiero entrar por ese lado, o sea, ¿qué diferencia o qué similitudes puedes encontrar entre el proceso de ser artista plástica y el proceso de escribir cuentos? Porque esta es tu ópera prima, es tu primer libro de cuentos, pero ya como artista plástica llevas bastante tiempo. Sí, yo creo que es otra herramienta. O sea, yo la verdad me gustan mucho los videos, ¿no? Hacer videos para mis muestras. Y quería hacer guiones, porque dije, me encantaría hacer ya un video más preparado, ¿no? No solamente de imágenes, sino que tenga como el guión. Y dije, voy a meter un curso de escritura en la pandemia para poder hacer estos guiones. Y justo Juan Manuel Robles, un amigo que seguro lo conoces, estaba dictando un curso. Entonces le digo, pues me meto al curso. Y él me dice, acá no vas a conocer a nadie. Y yo le digo, mejor no conozco a nadie, así, bueno. Y a la hora que me toca leer mi cuento, yo había escrito el cuento Machete, que está en este libro. Y cuando terminé, porque supuestamente te ponen en mute, tú ya no puedes defender tu cuento para nada, ¿no? Eso es increíble, porque cómo somos las personas que siempre quieres defenderte o decir, no, porque mi abuelita o mi tío, lo que sea, pero en ese momento tú calladito y ya. Y bueno, los comentarios fueron muy buenos, inclusive Víctor, que era el editor, me escribe, ¿no? Para que le mande más cosas y así nace el libro. De un curso que yo estaba buscando para escribir guiones de videos. O sea, para mí esto es una herramienta, ¿no? La escritura. Ahora, me parece fascinante la escritura. Lo que más me gusta es la corrección. O sea, empezar como con un esqueleto y releerlo y ponerle otra cosa, cambiarlo. Cómo las palabras pueden ser tan mágicas, ¿no? Y cómo de una antes o una después ya cambió toda la frase, la oración. Y no somos los mismos tampoco al leer el texto después de tiempo. No, para nada, exactamente. Y yo he aprendido mucho en este fin de semana, porque realmente me han entrevistado gente del norte, de Paramonga, de Barranca, de Pativilca, gente muy cercana, ¿no? Al lugar. Y como te comentaba, uno de los que me entrevistó me hizo ver algo que yo no tenía la conciencia, ¿no? Que para él el libro había sido muy sanador, porque cuando él era niñito, él era menor que yo no lo llegaba a conocer, ni hemos coincidido en años, pero me decía que cuando él era niño, él nunca iba a los chalets, porque hay un muro que separa, pero no es un muro, sino es el muro de la fábrica, que rodea la fábrica de azúcar, das una curva y llegas a los chalets. Y él me decía que él, su imaginación volaba pensando, ¿qué hacen los niños del otro lado del muro? ¿No? Es un poco casi como la lista de Schindler, como estas películas una locura, de nazis, claro, que dividen un muro de la otra. Exacto.
Y entonces, pero obviamente podías pasar, no era que no, tú podías Claro, no es que ir. había un gendarme nazi No, para puesto a nada. dispararte. Pero si no estabas en el colegio, en los chalets, y si vivías en el pueblo, ¿para qué ibas a ir a los chalets, no? Entonces, él me decía que al leer el cuento se dio cuenta de que teníamos los mismos juegos, las mismas preocupaciones, la misma vida, ¿no? Entonces, eso me pareció genial, porque en esas épocas tú tenías que ir y buscar, la cooperativa te daba los huevos, te daba la leche, o sea, acuérdate, en esas épocas pues casi no había nada para nadie. Sí, me acuerdo cuando los vecinos trajeron su primer televisor a colores, que para ver el mundial, todos mirábamos por la ventana el televisor, ¿no? Y era la época que había un televisor en cada casa, no era que yo tengo uno, tú tienes otro, todos teníamos que ver la misma película o turnarnos. Y él me contaba, yo en uno de los relatos cuento lo del televisor en mi casa, que mi hermano puede ser un dictador, y él me dice, a nosotros también nos pasó que mi papá pudo comprar el televisor en blanco y negro y todos los vecinos venían, entonces empezamos a cobrar entradas. Me dio una risa y le decía, bueno, sí, la historia del televisor, ¿no?, era muy parecida en ambos casos. Entonces, para él se sintió sanado de cierta manera. Y eso me gustó mucho, porque yo no lo había pensado así, ¿no? El dictador en tu casa del televisor era tu hermano. Mi hermano mayor, olvídate. Es más, como nosotros le cambiamos la perilla y nos íbamos corriendo, él la sacó y tenía un alicate. Se sentaba a ver televisión con el alicate abajo, y él solo podía cambiar el canal, porque ya no podíamos hacerlo, ¿no? Es que ya lo había sacado la ruedita. Ay, no. Un chiste, sí. Cosas que los millennials jamás entenderán. Exactamente, tener que compartir una sola pantalla y ver la familia Ingalls, Lassie, el hombre nuclear. O sea, que yo leo el libro, o sea, y lo comparo con... Hay un autor chileno que se llama Hernán Rivera Letelier que habla a propósito de lo que fueron las salitreras en Chile, Claro. el norte de Ajá. Chile. Que claro, cuando se fueron las empresas que extraían el salitre, las salitreras pues quedaron totalmente abandonadas o en todo caso se convirtieron en pueblos fantasmas Sí. o en pueblos muy chicos que vivían solamente con la gente local, porque los patrones, los hacendados fueron yéndose de un Claro. lado a otro, ¿no? Y muchas de las cosas que tú cuentas, Rivera Letelier también las cuenta a su manera, ¿no? Esto, por ejemplo, del entretenimiento. Hay un libro de Hernán Rivera Letelier que se llama La contadora de películas. Ah, mira, lo voy a leer. Claro, o sea, es como Ajá. que no todos tenían plata para ir al cine. Entonces Exacto. mandaban a la hija más pequeña Ajá. a que se memorizara la película y las contara. Y luego, ¿qué pasó? Empezaron a cobrar entrada para Lo escuchar a la mismo. niña. Claro. Efectivamente, entonces Sí. hay esas vueltas de tuerca o vueltas de alicate Ajá. en este caso Sí. que me hacen emparentar tu narrativa, la de Rivera Letelier, de una manera alegre, mucho más aperuanada y con un contexto histórico importante como es la reforma agraria de Velasco, ¿no? Sí. Que justamente tiene muchos sabores, muchos matices para diferentes personas desde el punto de vista en que lo quiera mirar. A mí me parece alegremente contradictorio que sea en una hacienda o que sea, mejor dicho, en una fábrica de azúcar, Ajá. porque fue un periodo muy amargo para muchos. Sí. Y me causa también extrañeza que sea la narración de la infancia, porque la infancia es justamente ese lugar en el que no somos conscientes de lo que somos hasta que lo vemos ya de adultos y decimos, Exacto. mira todo lo que Ujú. pasó. A mí siempre me había gustado, todas esas anécdotas de la infancia me parecen muy importantes y me parece muy importante también mostrar cómo siempre los niños están vulnerados, ¿no? De alguna u otra manera. Yo he hecho varios proyectos que tienen que ver con infancia y con desarraigos. Para mí el desarraigo es algo muy importante y que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros irnos de Paramonga fue un gran desarraigo, fue un tremendo, ¿no? Nos chocó tener que mudarnos porque mi papá lo cambiaban de trabajo porque perdió ese trabajo y tenía que empezar con otro. El proyecto que hice sobre los niños de Chernobyl que fueron a Cuba para curarse del cáncer, se desarraigaron por una condición, una explosión nuclear, ¿no? Que no tenía nada que ver con ellos y que nadie los ayudó. O sea, terminaron yéndose hasta un país tan lejano como Cuba. Eso es algo increíble, ¿no? Diferentes culturas, diferente idioma. Muchos llegaron solos porque tenían todo este problema de que los padres habían muerto o no tenían recursos como para viajar. Entonces, me interesa mucho mostrar esta idea de que los niños siempre están en el medio de los problemas políticos, de las cosas vulneradas, y que al final sobreviven, porque no es que alguien se ocupa de contarles qué está pasando, sino los niños se van acomodando, de alguna u otra manera crecen, ¿no? Y crecen con sus propias experiencias. Cuéntame un poco cómo llegaste a ese proyecto de Chernobyl. Me iba a ir a La Habana, un viaje en el 2011, creo que fue así, 2011, y una amiga me cuenta, tú sabes que ahí en Cuba están los niños de Chernobyl.
imposible. Primero por el tiempo, ¿no? Y después, ¿cómo van a estar los niños ahí? Entonces, cuando llego a Cuba, había contratado un chofer para que nos haga los tours y le pregunto, no sé si acá están los niños de Chernobyl. Sí, están acá en Tarará. Entonces, bueno, vamos. Fuimos y en verdad habían 2 o 3 niños, porque ya imagínate, esto había pasado pues en el año 86, ¿no? Llegaron en el 91, empezaron a ir los niños. Y ese proyecto justo se acabó en el 2011, pero quedaron algunos niños que habían nacido después, con dificultades, con problemas. Yo en ese momento quise tomar fotos, pero no me lo permitieron, obviamente. Yo estaba equivocada de querer tomar fotos en un lugar donde, ¿no?, los niños estaban caminando. Aparte habían 4. Y me fui. Y volví en el 2015 a Cuba, pero ya con esta idea de que me encantaría saber más sobre eso. Y conocí una periodista. Y yo había llevado un proyecto que había hecho sobre un hombre y una mujer, que es un proyecto que tiene que ver con el sexo en la ancianidad. Sí, es muy entretenido porque es un archivo que me dio un amigo anticuario que nunca había sido revelado, pero las fotos eran de esta pareja muy, muy mayor teniendo sexo. Pero ya no era teniendo sexo, sino eran las poses y el deseo, porque realmente físicamente ya, ¿no? Bueno, entonces ella le encantó y me dijo, mira, si tú quieres hacer algo de acá de Cuba, cuéntame, yo te ayudo. Y le dije, quiero hacer lo de los niños de Chernobyl. No, es imposible, eso no se puede. Mira, le dije, lo vamos a hacer. Y lo hicimos, ¿ah? Y entonces la convencí. ¿Cómo conseguiste al final? Porque ella era periodista, ella había trabajado muchos años en la televisión, conocía a los del Granma. Imagínate el gran periódico de Fidel Castro. Ella tenía cómo entrar, ¿no? Y la verdad es que me dieron todas las facilidades, inclusive me dieron las fotos originales que pude escanearlas. No, eso es un paraíso. Ese periódico es una locura, el material que tiene. Imagínate Fidel Castro con Malcolm X, Fidel Castro en Vietnam, Fidel Castro en Washington. Todo, yo estaba así como en un buffet, no sabía ya qué comerme. Sí. ¿Y conociste entonces a los niños de Chernobyl y lo pudiste fotografiar? No, porque ya los niños se habían ido, lo que hice fue ese rescate fotográfico y ir al lugar donde ellos habían sido, que era como si, imagínate un balneario de Asia convertido en un gran hospital, ¿no? Donde los niños los repartían en casitas y tenían los traductores, que en realidad no eran traductores, eran chicos que habían estudiado en Rusia, con esos convenios que tenían y que hablaban ruso. Pero ¿cómo le explicabas a un niño que le iban a poner una inyección? O sea, ese nivel. Entonces, lo más importante en ese momento era tener un diccionario español-ruso. Entonces, yo me enamoré también del trabajo de los traductores, ¿no? No niños, traduciéndole a otros niños lo que les iba a pasar. Y que se encariñaban, pues, ¿no? Entonces ellos ya son como una familia con esos niños que todos se regresaban a Ucrania, menos 3 o 4 que conocí. Pero lo lindo fue, la primera vez que les puse, se acababa de morir Fidel Castro, entonces era un país como en duelo, porque aunque no lo creas, hasta los más jóvenes estaban tristes, porque era como un padre, ¿no? Un padre malo, bueno, lo que fuese, pero esa sensación había en el país. Y en el 2019, después de la serie de Chernobyl, la volví a poner. Me invitaron y la llevé a la fototeca. Pero en ese momento, como el internet está ya abierto, libre, hacíamos los doctores, las enfermeras, todos los que habían colaborado, hacían FaceTime con los niños ahora adultos en Ucrania. Y era muy emocionante, porque ellos decían, nunca había visto una foto, porque en esa época era tal la pobreza en Cuba y ya se había distanciado de Rusia, era la Guerra Fría, que nadie tenía cómo tomarse fotos. Las únicas fotos son las del periódico y las únicas fotos son las que estaban en esa muestra, ¿no? Entonces ya me veías con todos mis amigos nuevos ucranianos mandándole fotos y demás, todos me decían, en esta foto salgo yo, me puedes buscar porque yo ese día estaba junto a Fidel, o me puedes buscar porque yo estaba junto al doctor no sé qué, y yo buscando por todos lados, y sí, pude realmente, me alegra decir que pude darles muchas fotos a los niños, ¿no? Que es como reconstruir una pequeña parte de sus vidas. Exactamente, también, ¿no? Y los mismos cubanos, porque ellos tampoco tenían cámaras, entonces tampoco sabían cómo se vestían en ese momento. Entonces también es un tema hasta de la moda, cómo era la moda, qué cosas usaban, ¿no? Las decoraciones, porque habían las fotos de los televisores, que prácticamente todo venía de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, muy interesante. Yo siempre he tenido no sé si porque escuché tanto La Nueva Trova, porque de verdad que fanática de Pablo Milanés, siempre he tenido una curiosidad por esas historias tan surreales como las que encuentras allá, ¿no? Entonces, sí, y funcionó muy bien y la verdad que
que como te digo, le he presentado ya 2 veces ahí, y me iba a Ucrania, pero vino primero la pandemia y luego la guerra. Entonces nos quedamos en el viaje con el museo ¿Te vinieron preparado. todas juntas? Sí, ya estábamos, yo ya me iba porque la muestra también fue a Italia, una bienal en Italia, y de ahí ya, pues de frente a Ucrania, ¿no? A Kiev. Hay un museo ahí de la memoria de Chernobyl. Entonces ya lo iba a poner ahí y vino la pandemia. Y después vino la guerra. Tú dices algo que me parece bien bacán, y es que quizás el mayor bien que tiene un ser humano es su patrimonio inmaterial, no necesariamente el material. Exactamente, sí, sí. Y los recuerdos son un patrimonio inmaterial. Totalmente. Mira, ahora yo hice unas instalaciones en Cusco, en todas las ciudades de Tupac Amaru, para celebrar una bienal, la Bienal de Independencia de Cusco, pero yo pensé que sería muy interesante hacer unas muestras en los pueblos de Tupac Amaru que se llaman La Gran Rebelión. Entonces son unas muestras que las hice con un artista francés que se llama JR, que tiene un proyecto que se llama Inside Out. Entonces tú le tomas fotos a las personas con su autorización, todo es súper perfecto, los mandas a Nueva York, ellos lo imprimen y te lo devuelven. Y tú lo pones en las ciudades. O sea, no es que lo traes a Lima, no las puedes usar para ninguna otra cosa. Y las fotos miden más o menos 1,50 m. Entonces, la foto era casi más grande que la mayoría de pobladores, ¿no? Entonces, primero hay que convencer al alcalde, porque todo se hace conversado, no es que vas un día y tomas, no. Entonces, uno de los alcaldes, que me encantó, el de Tinta, que era un profesor, entendió, ¿no? Me decía, en su discurso dijo, muchos me van a criticar porque no he usado esta plata para hacer una carretera, o no he usado porque tenías que invertir un espacio y invertir un tiempo para... Pero yo he entendido que el mayor bien que tiene una ciudad es su bien inmaterial, que son sus ciudadanos. Y esto va a reforzar la autoestima de nuestra propia gente. Y bueno, genial, porque se hicieron unas mega instalaciones preciosas donde la gente, que muchísimos de ellos no tenían ninguna foto impresa, ¿no? La foto que tenían del DNI y, bueno, fotos en sus celulares, porque obviamente muchísima gente tiene celular. Pero ver una impresión más o menos de este tamaño, de tu hijo o de ti, y ellos me decían, estas fotos así solamente las vemos para comerciales o cuando es un político, pero ahora tu autoestima se eleva a ser el protagonista es el mismo ciudadano. Exactamente. Que es en realidad quienes hacen la historia. Y tú le das voz, ¿no? La voz a esos ciudadanos, porque todas esas fotos pasan a una página web enorme, y esas mismas instalaciones se hacen en Roma, París, Tungazuca, Tinta. Entonces, cuando tú entras a la página web y ellos pudieron ver todo, la comunidad, siempre hay unos líderes de comunidad. La verdad que fue un trabajo precioso, porque yo creo que sí sirve. O sea, sirve que tu propia foto no te la tienes que llevar, o sea, es para ti, para que se luzca en tu propio espacio, para que tú te sientas reconocido de alguna manera, ¿no? Igual lo hice acá en Lima y también en la selva. Y es un proyecto que trabaja eso, lo que tú me decías, el bien inmaterial, que es el ciudadano. Y tú sabes que ahora que dices justamente a propósito de hacer que los protagonistas sean los ciudadanos, hacer que de pronto las fotografías sean las protagonistas de un proceso histórico, yo siento que el libro y los cuentos son también pequeñas fotografías en las cuales las personas que están involucradas se ven. Sí, a través de tus recuerdos. Seguro. Y mira, y lo que más me gustó de estas experiencias es que todo el mundo se identifica, no necesariamente la gente que vive en Paramonga, ni la gente, pero es una infancia común, la aparición del uniforme escolar, la aparición de las marchas, la forma de que nos educaban, quién no ha hecho travesuras, entonces, y quién no ha vivido esa experiencia, aunque sea antes o después, siempre el proceso de la reforma agraria, de la revolución, está en el imaginario de los peruanos, ¿no? Muchos por la pena, otros por distintas circunstancias, pero existe, digamos que es un tema que creo que no se ha tocado de ese lado, ¿no? No. Porque claro, o sea, aparece el tema del uniforme único, pero para esta chica es una aventura, es algo diferente. Exacto, es algo diferente. No es necesariamente lo que hace que funcione la historia, sino que es algo que está debajo de la piel de la verdadera historia, que es lo que esta chica va viendo a través de sus compañeros, de su familia, cómo ellos van viendo el proceso, que tú notas cómo va cambiando a través del tiempo. Sí. Pero las historias son otras, el contexto histórico está, y eso es lo diferente, o sea, porque claro, otras veces hemos visto cómo es que el proceso histórico en sí mismo afecta a la historia. Claro. Acá la historia más bien afecta al proceso histórico, sí, es la inversa. Es a la inversa, sí. Yo creo que fue unos años muy felices, pero sí he tratado de contextualizarlo bien en la parte, sin ser un libro político, pero te queda claro en qué época de la historia del Perú estamos hablando, ¿no? Y eso me parece interesante, porque también es como
un legado, ¿no? Para los que puedan leerlo a futuro también y entender cómo fue para la infancia, qué pasó con los niños, qué pasó con la política, con el mundo, con el Perú. Un Perú que cambió y que jamás volvió a ser el mismo, ¿no? Mejor, peor, pero no el mismo. Definitivamente no fuimos los mismos. Y no ha sido la misma ahora que has vuelto a Paramonga tampoco. No, ha sido muy emocionante. La verdad que yo llegaba y entraba por las calles y me acordaba pues de... No sé si has visto el artículo en El Comercio, pero tiene un videíto. No lo llegué a ver. Ábrelo porque te va a gustar. He hecho un video artístico, pero utilizando videos de amigos que nos pasaron de cuando eran niños, ¿no? ¿De esa época? De esa época. Entonces, pasábamos por la calle aún sin asfaltar, entré al colegio, el patio, y comenzaba a pensar, sí, pues acá escribí tal cosa, o entré al baño de secundaria, acá está el cuento Mapamundi, o sea, como me fui ubicando yo misma en lo que había escrito, ¿no? Y, por ejemplo, hay un cuento que se llama La Miss Hortensia, que era la profesora de inglés, que era una malvada. Pero había... Nunca también colocaba el nombre una malvada también, ¿no? Sí, la bellaca. Entonces, y todos se acordaban de la bellaca. Se me acercaban en el almuerzo de exalumnos, qué bueno el cuento, porque la bellaca a mí me jaló el pelo, a mí me hizo tal cosa. Y ahí ves justamente el paso del tiempo. O sea, ¿eso pasa ahora? Olvídate. No, ya no, imposible. En esa época los profesores sí te pegaban. Era como, ¿no? Y la otra profesora, que era la Miss Joyce, que también era la otra profesora de inglés, y ella tenía un perro, que adoraba al perro. Y yo pongo en el cuento, sí, porque ella le daba el cuarto de visitas al perro. Pero medio que yo estaba en duda, pero me pareció genial, me acordaba de algo así, pero todos en la mesa dijeron, ¿y te acuerdas que su perro tenía el cuarto? El cuarto que daba a la calle. Y yo, era verdad. Corroboraste el recuerdo. Corroboré el recuerdo, exacto. Porque a veces cuando estás escribiendo sobre tus memorias, de repente te viene algo y dices, pero ¿será verdad o no? Pero bueno, es la ficción, no importa, ¿no? Pero de todas maneras fue muy interesante conversar con todos nuevamente y entender eso. Y en una de las entrevistas online entró mi profesora de quinto de primaria, ¿no? Y fue súper emocionante. Nosotros en uno de los cuentos también hablo de Mancheguito, que era el chofer de mi papá, el chofer de la cooperativa, porque en eso mi papá nosotros no tocábamos nada que fuese de la cooperativa, ni siquiera nos subíamos a ese carro, muy rara vez. Y Mancheguito era un personaje muy importante en la familia. Y fueron sus dos hijos y su nieta a la presentación del libro. Imagínate qué bonito, ¿no? Y él nos contaba las anécdotas de su papá, porque nos decía, mira, mi papá andaba más en la casa de ustedes que en nuestra casa, porque claro, estaba con tu papá todo el día, pero nos contaba las aventuras. A mi papá le decían el loco, porque era un locón. Pero eso me pareció bien bonito, ¿no? Que él también que él nos cuente cosas sobre nuestro propio papá, ¿no? Sí. Ahora, ¿durante el proceso contactaste a alguna de estas personas o ya esto ha venido después? Todo esto ha venido después, porque primero yo siempre me reúno con amigos paramonguinos, eso sí, tenemos como almuerzos y ahí salen a veces historias, pero en el proceso del cuento específicamente conversé con un amigo en la playa que me lo encontré y digo, vamos a sentarnos un poco y cuéntame algo de Paramonga. Y él me ayudó también a fluir más en mis recuerdos, ¿no? Y después en este almuerzo paramonguino que te cuento, que me cuentan la historia de los electrocutados, que esa fue el último cuento, pero bueno, lo pusieron de primero a la hora de editar, ¿no? Porque creo que era un cuento que... Imagínate que hay gente que me dice, no he podido terminar tu libro porque muchas cosas de sórdidas, yo le digo, ¿sórdido? O sea, y en verdad tú no lo ves porque fue una cosa que ocurrió, ¿no? Me dijo, es que hay muertes el maltrato de los animales. Y digo, bueno, así eran estos niños, ¿no? Me pareció tan increíble. Pero bueno, sí ha sido muy conmovedor también porque mucha gente me escribe y me dice, ay, yo me identifico totalmente con el cuento del Mapamundi, me identifico con este otro cuento, a mí me pasó igual. Y no es gente que vivió en Paramonga, es gente que ha vivido en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, donde fuese, ¿no? Porque hasta gente de otros países. Porque yo creo que las infancias siempre son comunes. Sí, totalmente, eso es lo que te iba a decir. Estas personas se ven reflejadas, pero a través de ellos, a través de sus arquetipos de personaje, los demás nos vemos reflejados, ¿no? Exactamente. Por eso es que me interesó bastante el libro y te digo, claro, muchos se ven reflejados a través de lo que has escrito, los personajes mismos, que saben quiénes son, pero también nosotros, o sea, porque los recuerdos influyen de una manera, no sé si te ha pasado, pero muchas veces... Muchas personas creen tener un recuerdo a propósito de una historia y la cuentan en una sobremesa familiar. Y tal persona le agrega una cosa, la otra el le otro agrega dice, otra. no fue así. Exactamente, de plano te dice, no fue así. No fue así.
Entonces nosotros sobreescribimos esos recuerdos en base Sí. a lo que nos van diciendo. Sí. Y a la próxima que cuentas ya no es la misma anécdota. Exactamente. Ya cambia absolutamente todo. Me imagino que te pasó en el libro también. Totalmente, y sobre todo algunas cosas que yo escribía y alguno de mis hermanos decía, oye, pero yo no me acordaba así, ¿estás segura? Es que no importa, le digo, porque al final tu memoria puede ser totalmente diferente a la mía, nunca va a ser el mismo recuerdo, Ujú. a no ser que haya sido pues ya un conflicto así total donde todos hayamos participado. Pero tú te puedes acordar de una manera de la casa, de la calle, del camino al colegio. El simple hecho de cruzar la pista es tan distinto para mí como para cualquiera de mis hermanas, ¿no? Totalmente. La experiencia que tuvieron en el trayecto, no sé si leíste El infarto, Ujú. ¿no? Porque mis hermanas no tienen ese recuerdo de haber visto de la reja del colegio la casa llena de carros donde estaban los ingenieros porque mi papá le había dado un infarto. Ellas no se acuerdan de eso, yo me acuerdo de eso. Cosas así, ¿no? Y es Como un recuerdo que tienes muy nítido. muy nítido ver desde la reja del colegio mi casa llena de carros, y, pero algo ha pasado, ¿no? Y que trataba de cruzar la pista y mis pies se me pegaban en el piso porque habían echado brea, ¿no? Esa típica que echan brea, y no avanzaba porque también tenía miedo de qué cosa estaba pasando. Y cuando veo a Mancheguito, el chofer, es que yo ya me siento más segura y cruzo, ¿no? Tremendo también, porque Sí. claro, o sea, las personas a veces tienden a bloquear estos recuerdos, porque como son Exacto, fuertes, sí. dices, o sea, mejor lo olvido. Claro, una de mis hermanas me dice, yo no me acuerdo nada del infarto. Ujú. Te has inventado todo. Le digo, no, o sea, yo sí me acuerdo de haber entrado a la casa y bueno, obviamente tiene bastante ficción también, pero sí, el detalle de mi papá que la sacan cargando, y lo que me gusta a mí al escribir es que generar como una especie de película, ¿no? Como quería hacer guiones, realmente, sobre todo en El infarto yo siento eso, que vas entrando a la casa, vas dando la vuelta, entras por la cocina, o sea, puedes imaginarte todos los espacios, todo lo que está pasando, ¿no? Y otra vez, como los niños siempre están al margen de las historias, van captando, o sea, yo voy escuchando a la empleada, al mayordomo, a mi hermano mayor, pero nadie se sentó con nosotros a decirnos, oye, tu papá le dio un infarto o pasó esto, ¿no? Mi mamá se fue, mi papá se fue, y los tíos estaban en la casa, pero no era como que, ¿qué pasó realmente? ¿No? Entonces, ¿Crees que se tiende aún hoy a subestimar un poco a los niños y a lo que pueden realmente entender a propósito de situaciones como esta? yo creo que menos, pero que obviamente sí existe una tendencia a hacerlo, ¿no? Padres que se van a separar tratan de no contarles hasta el final, o sea, siempre todo es como... Pero ahora ya todo es más abierto, pero de todas maneras, a nosotros en nuestra época no nos explicaban casi nada. Ujú. Y tampoco les explicaban el por qué la profesora les jalaba el pelo, tampoco. No, les parecía, o sea, mi mamá a veces creo que se iba a quejar porque mi hermano menor, el profesor, le pegaba con la regla, pero seguía sucediendo, no era como natural que los maestros tuvieran esa potestad de pegarle a los niños. Ujú. Sí. Y muchas cosas cambiaron definitivamente, ¿no? En esa Claro. época. ¿Qué otra cosa crees, o sea, que ha cambiado muchísimo y que ahora es diferente? A mí me parece que, por ejemplo, que yo rescataría de esa época y que no se da tanto ahora es la educación cívica. A mí Ujú. me encantaba, me parecía súper importante saberte el himno, saber las canciones, las poesías peruanas, tener como esa conciencia de amar a tu país. Yo creo que nosotros crecimos en ese momento, ¿no? De descubrir un país que quería generar el hombre nuevo, o sea, el hombre revolucionario, inclusive desde el uniforme escolar que fue hecho por Mocha Graña, ¿no? No era cualquier uniforme, todo era como pensado para generar esto. Ujú. Y que ahora qué bien nos haría tener de vuelta la educación cívica. ¿Te parece? O Sí, sea, la educación cívica, que entiendas lo que es tu país, que lo quieras, que lo respetes. ujú. No sé, creo que sí. ¿Crees que la globalización acabó un poco con eso también? O sea, que por ejemplo, Yo creo que hubo como un rechazo, ¿no? A todo lo que pasó, porque como que fue impuesto. Entonces creo que las cosas dieron otra vez la vuelta. Pero tú ves cómo está el país ahora. Yo creo que si la gente fuese más comprometida con su propio país, las cosas serían distintas, ¿no? sí, o sea, yo me refería, o sea, un tanto más por el lado de, a veces se habla de que la globalización lo que ha hecho es que tengamos una identidad global, ya no tanto nacional. O sea, claro, tienes algunas partes de identidad Mira, nacional, pero no sé, tanto. porque yo he vivido en México y en Brasil y te puedo decir que la nacionalización en esos países es alucinante. O sea, un mexicano, un brasilero tiene un orgullo de su propio país y sí lo notas, ¿no? Ujú. Yo creo que el Perú más bien sí está yendo hacia eso, porque por ejemplo, antiguamente tú no veías a nadie con un polo del escudo del Perú o con un polo con la bandera o con los símbolos. Ahora hay mucho más de esas cosas. Eso sí, me parece que en estos últimos años hemos como empezado a tener más, Hay ciertas revalorizaciones. sí, hay ciertas revalorizaciones, pero creo que lo profundo falta. O sea, Ujú. el hecho de querer a tu país, o sea, y querer que salga adelante, ¿no? Como conjunto.
Y no necesariamente a través de símbolos, o sea, los símbolos sí. Sí, los símbolos, bueno, pueden estar al costado, pero creo que lo importante es el respeto, el conocimiento. Creo que falta conocer, ¿no? Y entender que un nativo de la selva, un indígena de la sierra, todos somos lo mismo. O sea, todo el mundo tiene una cultura, todo el mundo tiene algo que respetar, todo el mundo tiene algo que enseñarte y tú siempre tienes algo que conocer. Entonces creo que esa identidad nacional es importante juntarla, ¿no? Yo que soy artista, a veces escucho, sí, el artista amazónico. Es un artista contemporáneo, igual que yo, que tú o que cualquiera. No es que el amazónico o el de la selva no, todos somos artistas. Que trabajemos acerca de la Amazonía o que escribamos acerca de la sierra es muy diferente, ¿no? Es parte de la identidad que cada quien va construyendo. Exactamente, pero globalizadamente todos somos artistas. Y eso me gusta a mí, o sea, me gusta entender que el arte contemporáneo funciona así, no con estas distancias, ¿no? O sea, que son a veces también distancias que el mismo ciudadano impone a través de reglas que en realidad... Como etiquetas, ¿no? Exactamente. No son necesarias. Yo creo que las obras y las cosas hablan por sí solas. Si tú ves un arte que lo ves que es del Amazonas, o sea, te das cuenta que es un arte del Amazonas. Y está perfecto, no necesitas como que recalcar siempre si eres un artista amazónico, si eres de Lima, si eres de Cusco. No, somos artistas contemporáneos. Igual somos escritores contemporáneos, ¿no? En todo el sentido de lo que el arte implica. El arte es bastante subjetivo. O sea, a veces yo escucho conceptos que son un tanto... A mí me parece un tanto arcaicos, ¿no? O sea, cuando dicen, es que esto pertenece a las bellas artes, digo, ¿y lo demás qué son? Todo es, inclusive la escritura es un arte, la música, o sea, no hay una separación. Yo creo que hoy en día un artista visual ya no es un artista plástico, como se decía antes, es un artista visual, porque tiene la capacidad de usar infinidad de herramientas para manifestar lo que quieres decir, ¿no? Entonces, para mí la escritura es un arte también, ¿no? Y juego con las palabras como podría jugar con las fotos, como podría jugar con los colores. Es que es como es una manifestación de las personas. Y es lo que finalmente es, ¿no? El artista manifiesta a través de su arte algún tipo de significado. Por ejemplo, veo a veces mucha gente que critica, pero por ejemplo, unos lentes en un museo, ¿qué significan? Pregúntale al artista y el artista te va a decir lo que es y en base a eso te juro que va a cambiar tu percepción. Claro, tú sacas a propósito tu conclusión, de lo que es. saca tu conclusión. Igualito, bueno, Andy Warhol es el que cambia todo eso, ¿no? Cuando pone una caja de detergente en un museo. Entonces ahí cambia la forma de ver el arte. Aunque tuvo personas antes que él, pero creo que él es el que marca eso, de ponerlo cotidiano dentro del museo. ¿Se viene una continuación de más experiencia a propósito de esta protagonista en otro libro o tienes pensado escribir otra cosa? Ahorita estoy escribiendo un libro que tiene que ver sobre mi experiencia de vida en México como una expatriada, o sea, no una asilada. No. Una expatriada quiere decir la esposa que va de una persona que contrata una empresa multinacional y que tus derechos son nada, o sea, porque tú no puedes trabajar, solo puedes dedicarte a la casa, no importa tu vida de antes, sino empiezas esta nueva vida en la cual dependes totalmente de ese mundo, ¿no? Y una experiencia que yo conozco, es un libro que habla sobre migraciones, que a mí me interesa muchísimo el tema de las migraciones. Es un encuentro que tengo con una persona de la India que migra por Chiapas, entonces es como un encuentro de dos vidas que van caminando paralelamente, pero cada una con sus mismos sufrimientos, pero con una distancia, ¿no? Sí. Y tú también has sido una eterna migrante, has estado en varios sitios del Perú. Sí, ya no me quiero mudar. ¿No te volverías a mudar? ¿Has llegado a desarrollar cierta animadversión a las mudanzas? Sí, pensar en hacer las cajas, la mudanza, esto no. Creo que me he mudado demasiadas veces. No. Puedo irme una temporadita, lo que sea, pero ya una mudanza no. Suficiente por esta vida. Suficiente por esta vida. Aunque uno dice esas cosas y de repente mañana me toque mudar, pero no, espero no. Y bueno, yo ahora tengo planeado un viaje a Eslovenia. Tengo una invitación para llevar el proyecto de Chernobyl a una universidad que se preocupa mucho de la memoria y los derechos humanos. Me parece súper interesante porque es un viaje donde no solo voy a poner la muestra, sino voy a tener que estar interactuando con la gente. Y me pasó eso también, hace poco estuve en la Bienal de Lubumbashi, en el Congo. Y también era una bienal muy comprometida con la comunidad, ¿no? Entonces creo que mi arte va bastante por ahí, igual que los libros, ¿no? Que va bastante por ese reconocimiento, esa búsqueda y ese entender muchas veces las migraciones, que es una cosa que hoy en día me preocupa bastante. ¿Qué es lo que finalmente somos los seres humanos? Somos un retazo de cada lugar en el que hemos estado y en base a eso construimos nuestra propia Mira, cuando identidad. estuve en el Congo, en la República Democrática, que es un país como que está en una guerra, ¿no?
o sea, no habían blancos, la mayoría era gente, o sea, el 99% era gente negra. Y ahí entendí muchas cosas sobre lo que era el colonialismo y la forma en que ves la vida y cómo ser un extraño totalmente, porque acá en Perú nosotros casi todos somos unos híbridos, ¿no es cierto? O sea, tú no eres puramente blanco, ni yo tampoco, pero estar en un lugar donde toda la población es de una raza y tú eres el extraño, es muy interesante. Y entendí lo terrible, y es lo mismo que pasa en Perú, todo lo que pasó ahí con el caucho, ¿no? Que es lo mismo que pasó acá. Entonces, como dos países tan distintos hayan tenido prácticamente en la misma época ese mismo dolor, ese mismo desgarro, esa misma extracción, esa misma explotación, ¿no? Como hasta hoy en día tú ves el África pues explotada, un sitio de extracción. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que uno de los antropólogos, porque había muchos artistas, antropólogos, curadores, me decía, es que Sonia, cuando tú vayas a un país en África y veas que está desarrollado y bien, es porque no tiene muchos recursos naturales. Porque cuando tiene muchos recursos naturales, lo que prima es la corrupción. Y dije, es lo mismo que pasa en Perú, ¿no? Que al final los lugares donde hay más corrupción, hay más negocio, más... Entonces, eso me pareció loquísimo, ¿no? Verte totalmente reflejado en una realidad distante, pero que finalmente nos va pasando lo mismo. Bueno, Sí. y la historia de la humanidad espero que no repita también errores que ha cometido a lo largo Sí. del tiempo, ¿no? Que han sido Sí. gravísimos. Lo que ha pasado en Congo es terrible. Terrible, pero sabes que acá pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Ujú. Con Arana. O sea, me puse a leer, a hacer una investigación muy seria compré muchos libros y tengo un sobrino que es bien investigador y me ha estado ayudando en todo ese proceso. Y realmente son unas historias tan parecidas. Inclusive Casement, que es el que va al Roger Congo, Casement, claro. viene a Perú también y Ujú. va por el Putumayo y relata las cosas más inclusive también acá habían mutilaciones y había y esa mentira alrededor de todo, y al final todo ese dinero terminando en una ópera increíble en Manaos. Creo que es muy loco las coincidencias, ¿no? Que es lo que narra justamente Vargas Llosa en El sueño del Celta. Exactamente, Ujú. exactamente. Pero ya vivirlo allá y vivirlo acá fue como una cosa muy, muy interesante, ¿no? Yo, obviamente, siempre has escuchado lo terrible que fue la época del caucho en la selva y el dolor que hubo, pero no te imaginas el nivel cuando lo comparas con este otro lugar, que era un desgraciado Leopoldo, pues que era un genocida, ¿no? Pero acá también ocurría, habían genocidios terribles. Y que finalmente estos lugares que terminan siendo explotados y las empresas pasan como un huracán, se llevan todo lo que tienen y se van, simplemente. Sí, increíble. Yo el otro día escuchaba a un minero de la empresa minera que decía, bueno, ahora la República Democrática del Congo nos ha ganado en el cobre. Y yo decía que, bueno, yo vi cómo era una carretera preciosa cuando toda la otra parte de la ciudad no tenía ni pista, que estaba hecha por las empresas chinas y se llevaban los camiones de cobre hacia Zambia. ¿Cuánto regresa a la República Democrática del Congo? O sea, si va a ser para que pase eso mismo, qué bueno que nos hayan ganado, porque realmente los derechos humanos están totalmente vulnerados. No había una persona africana que esté trabajando en esa empresa. Inclusive los choferes eran chinos. Ujú. Entonces es como, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué queremos para nuestro país? Todo es una cuestión de perspectiva. Exactamente. Por ejemplo, Exacto. Esa experiencia, imagínate, yo hubiera dicho, uy, hasta el Congo nos ganó, ¿no? Pero cuando tuve la experiencia de mirar qué estaba pasando, digo, qué suerte que no estemos en esa circunstancia de que van a vulnerar tantos derechos, ¿no? esa visión de que queremos competir hasta en lo malo, ¿no? Exacto, yo me quedé así como pensando, si vieras la realidad, ahora yo estoy totalmente de acuerdo con que haya minería y con el desarrollo del país y todo, pero siempre y cuando los derechos humanos no sean vulnerados, o por lo menos cuidarnos, ¿no? De que las diferencias no se sigan haciendo más gigantes. Ujú. Sí. Que finalmente es lo que ocurre. Nosotros nos vamos a tener que mudar, pero ustedes no se muden de canal, porque tenemos que seguir haciendo este podcast, tenemos que seguir dándole like, comentando, suscribiéndose, y sobre todo si es que se mudan, múdense a la izquierda en el desvío, en este libro maravilloso de Sonia Canlife que nos ha visitado el día de hoy. Gracias. No, muchísimas Gracias, de gracias a verdad. ti, me encantó conversar y poder contarte un poco más de las experiencias y sobre todo regresando de Paramonga, que ha sido como una coincidencia feliz de que justo se dé la entrevista ahora y te pueda pues compartir también los sentimientos, ¿no? Cuando todo está fresco. Cuando todo está fresquito. Sí. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, lamentablemente con el mismo conductor. Chau, chau.